Welcome each and every one of you to a new edition of Living Word Live. Bienvenidos todos, finalmente, a otra edición de Palabra Viva en Vivo. I might add that my interpreter said finally, so I have to amend my previous statement. Welcome finally to a new edition of Living Word Live due to last week's technical difficulties. Exactly, debido a los problemas que no pudimos superar la pasada semana en asuntos de conectividad. Absolutely. So hopefully today we'll go out without a glitch, pun Hay gente intended. que cuando se desconecta, no importa si la conexión nuestra permanezca, That is true. ellos viven desconectados. That is true. There are people that even though they're here in body, they're not here in spirit. I remember that used to happen a lot in public school. Anyways, another topic for another day. Welcome once And now again. we to- have them in the presidency. Correct. That's correct. Let's go, Brandon. Today we'd like to talk to those of you that are here and also that are viewing this transmission about inadequacy. Queremos hablar en esta ocasión, no solo a los que están aquí presentes, sino a ustedes que están mirando a través de el internet, de un tema importante, inadecuado. I'll begin by asking every single person a question, and I pray that you're honest in your reply. Voy a comenzar presentando una pregunta y pido a Dios que se muestren honestos en la respuesta que me regalarán. How many of you have ever had or suffered through a feeling of inadequacy? ¿Cuántos de ustedes han pasado o se han sentido en un momento dado inadecuados? Levante su mano. I think there is an inherent understanding of what the definition of inadequate means. Creo que tenemos una definición inherente del significado de esta palabra, inadecuado. Some would say that it's a person that's not up to the task. Algunos dirían, bueno, es una persona que no da la talla. Others would say it's a person whom may not reach set goals or particular parameters. Otros dirían, pues, habla de otros que no logran las metas o no logran ciertos parámetros. And therefore, inadequacy or the feeling thereof is the consequence. De modo que inadecuado o el sentimiento que lo lleva a uno a sentirse inadecuado tiene sus consecuencias. But I would ask you as well, Pero también les pregunto lo siguiente. who or what led you to feel inadequate? ¿Quién o qué cosa te hizo sentir inadecuado? Some might say, well, mom and dad, through their chastisement of certain behaviors. Bueno, mamá y papá a través de ciertos castigos sobre mi comportamiento, Maybe my school teachers, quizás algunos de mis maestros, who said that I am probably an under average student, quienes posiblemente me dijeron, estás por debajo del promedio en cuanto a estudiantes. where I work, my boss is always telling me that I am a woefully inadequate worker. Donde trabajo, mi empleador me dice que estoy muy por debajo de lo mínimo, que soy inadecuado. And culturally speaking, there are constant messagings that are launched to our souls. Además, en la cultura hay mensajes incesantes que son lanzados contra el alma. Which make you feel, as it were, inadequate. Y estos mensajes te hacen sentir inadecuado. I can relate from personal experience, and I think many can identify in different spheres with what I'm about to say. Puedo identificarme personalmente en diferentes maneras con esto y creo que todos ustedes en diferentes esferas también se pueden identificar con lo que a continuación voy a decir. I remember that during my sophomore, junior, and senior year in high school, Recuerdo que en mis últimos 3 años de la escuela secundaria, it was common practice for myself and many others in the surrounding suburbs era práctica común en el suburbio donde vivíamos, where a bunch of us, right after school, we would visit the local park to play hours and hours on end of basketball. donde nosotros, los estudiantes, después de un largo día de estudios, pues nos reuníamos en los parques para jugar baloncesto. Thanks to all of that jumping, hopping, and skipping, Gracias a tanto saltar y correr, etcétera, my knees are not what they should be at this age. mis rodillas no están en la condición que deberían estar en esta etapa de mi vida. What, you didn't have cushioned Skechers back then? ¿Qué? ¿Es que no tenías buenos zapatos de la compañía Skechers en aquellos entonces? If Nike's products are bad today, they were just equally as bad as they were yesteryear. Si los productos de Nike hoy son malos, eran igualmente malos en aquellos entonces. But it's curious, but even in this, when I mentioned that particular brand, that's a status symbol for many people. Pero esto es curioso porque aun cuando menciono Nike, eso es un ícono del siglo para muchos. I remember when we used to show up to the park, and if you didn't have some of the name brands attached to your feet,
Recuerdo cuando llegábamos al parque, si no tenías zapatos de marca en tus pies, you would be the object of derision from your fellow players. los demás como que estaban jugando se burlaban de ti. Not only that, No solo eso, if you had a low shooting percentage, si no echabas consistentemente la pelota en el canasto, you were also the center, as it were, of mockery from your fellow players. también te convertías en el centro de las burlas de los que estaban jugando contigo. Therefore, you sought to prove yourself to others De modo que buscabas mostrarte apto, capaz ante los demás. so that when people were choosing their teams for those particular games, De tal manera que cuando los capitanes estaban escogiendo sus equipos para aquellos juegos que acabo de mencionar, they would choose you as part of the team. ellos te escogían a ti como parte del equipo. If you did not hit a certain mark, Si no golpeabas o llegabas a cierta medida, then you would be left out of the teams. si no dabas la talla, pues te dejaban fuera del equipo. In one sense, yes, this inculcates, as it were, a desire in many to improve. Bueno, es cierto, en alguna medida esto inculca en muchos el deseo de mejorarse, ser mejor. But there was a particular phenomenon that was very present in these afternoon basketball games. Pero había un fenómeno muy particular presente en estos juegos de baloncesto. You'll note that those whom were typically captaining the teams, Usted notaba que los que estaban capitaneando los equipos, they would launch vicious criticisms against persons that wouldn't make certain shots or wouldn't block a shot, etc., etc. ellos lanzaban crítica fuerte contra las personas que no lograban colocar la pelota en el canasto. Whilst they themselves were woefully inadequate as basketball players. Mientras que ellos también se mostraban muy inadecuados como jugadores de baloncesto. But curiously enough, those that played looked up to these men as being the figures that we ought to emulate. Pero curiosamente los demás los miraban a estos como las figuras que debemos de imitar. Finally, one day it dawned upon me. Finalmente un día se me prendió el bombillo. These professional criticizers Estos criticones profesionales never even made it to the preliminary stages of trials for the NBA. jamás llegaron ni a las etapas más tempranas del baloncesto profesional. As a matter of fact, if there were such a thing as minor leagues, they would have laughed them off the teams. Es más, de existir ligas menores en aquellos entonces se hubieran burlado de estos que se creían más que los demás. What does this, my childhood experiences, have to do with inadequacy? ¿Qué tiene que ver mi experiencia como joven, como niño, con este tema que estamos tratando, ser inadecuado? I'll use this example because many times we allow people whom are inadequate to criticize our adequacy. Lo uso como ejemplo porque le permitimos a personas inadecuadas que nos hagan sentir inadecuados. And then we use them as the standard to which we should seek to grow when they are woefully inadequate. Y luego los usamos como la medida, la estatura que debemos lograr cuando en realidad ellos son inadecuados. Of course, I'm not saying by this that we should look up to professional athletes. Con esto no estoy diciendo que entonces debemos correr la vista, elevarle un poco más y fijarla en los atletas profesionales. God knows, as was mentioned beforehand, this country and many of its people, they idolize professional sports and athletes. Dios sabe que, como lo hemos denunciado antes, este país tiene idolatría con los atletas profesionales. It's like I heard a pastor once state. Es como escuché a un pastor declarar en una ocasión. This pastor was criticizing the idolatry that many Americans have with professional athletes in sports. Este pastor estaba criticando la idolatría que se practica en este país con los atletas profesionales. And someone who thought he had a proper counter argument said this to him. Y alguien que pensó que tenía un argumento que derribaría lo que el pastor presentó, Why wouldn't you allow your children to participate in team sports? dijo este criticón, ¿por qué no le permitirías a tus hijos jugar en equipos? Because this builds character. Ya que esto pues produce buen carácter, forja buen carácter. I think this pastor had a very, very adequate response. Me parece que el pastor dio una respuesta muy adecuada. If this is the case, Si este es el caso, then pro sports leagues are filled with the best of us. entonces las ligas profesionales de deportes profesionales contienen lo mejor de la humanidad. And I think we all know that that is not the case. Y nosotros todos sabemos, dicho sea de paso, que ese no es el caso. We all know that there's a reason why the NFL is titled the National Felons League. Nosotros todos sabemos por qué la NFL se conoce como la Liga de los Felones. Just as an example. Solo por dar un ejemplo. Now, returning to the subject matter, I haven't forgot, inadequacy. Ahora, regresando al tema, esto de inadecuado. We see in this example that I have furnished
Vemos en este ejemplo que he provisto, there are many among us who would attempt to make us think that they themselves are not only adequate to certain tasks, hay algunos que se aferran a hacernos creer que ellos son adecuados para ciertas tareas or certain measures, o ciertas medidas, and they dispense criticism unto the rest. y ellos pues dispensan crítica de los demás. And the fact of the matter is that these people themselves are woefully inadequate for what they say they participate in. Y lo cierto del caso, como ya se dijo, estas personas que critican así se muestran muy pero muy inadecuados en It is las a- cosas en las que ellos participan. It is at that point where the discerning Christian begins to understand, Es en ese punto donde el cristiano que ha aprendido a discernir entiende that these criticisms that qualify one's inadequacy or adequacy o comienza a entender que estas críticas que supuestamente miden si uno es adecuado o inadecuado are in reality irrelevant. son en realidad críticas irrelevantes. I mentioned earlier, for example, about this famous clothing sports brand, as it were. Mencioné anteriormente esta marca que hace ropa, equipos deportivos, Using the example that I furnished previously. usando también el ejemplo que di anteriormente. If a particular student didn't arrive with those sneakers to school, O sea, si un estudiante no llegaba a la escuela con cierta marca de zapatos tenis, you were the object of ridicule from your fellow classmates. los demás estudiantes se burlaban de usted. And instead of answering a fool the way that he deserves, Y en vez de responderle a estos necios como merecían, we find that many young people nowadays, they also want the status symbol because they don't want to be ridiculed or pues chastised. resulta que en vez de responder como estos merecen, no se someten porque no quieren ser criticados. Why does what I wear say anything in particular about my abilities? ¿Por qué lo que escojo vestir o no usar como vestimenta dice algo acerca de mis habilidades? I would dare say that it says more about those that are willing to proudly wear that logo everywhere they go. Yo creo que aquellos que con orgullo usan la ropa de marca, aquello habla más de ellos que de los que deciden no ser personas que siguen las marcas. So let me see if I've understood. A ver, déjeme ver si he entendido. You pay an expensive price for that particular item of clothing, Usted paga un precio altísimo por o sea, la ropa de esa compañía, and then you proudly wear it exhibiting their logo and become thereby the company's billboard. de modo que le pagas estos precios astronómicos y te conviertes en un anuncio. And I'm the irrelevant one for not choosing to buy into that scheme. Te conviertes en un anuncio y luego yo soy el irrelevante, el inadecuado, porque no me someto a ese esquema. I see how that works. Ya veo cómo funciona. Well, Gio, I've never seen this thing this way. Bueno, es que yo no lo había visto de esta manera anteriormente. Maybe because you're wholly inadequate in a sense that you haven't measured before. Quizás es porque eres inadecuado en que no estás acostumbrado a medir. For example, Por ejemplo. you might be a person whom inadequately discerns. Es posible que en el discernimiento tú seas una persona inadecuada. What I'm attempting to get at with these examples, and we can furnish many others, by the way, Lo que quiero mostrar con estos ejemplos, y puedo proveer muchos otros ejemplos, is that there is a trap set by the secular world. lo que quiero demostrar es que el mundo prepara una trampa. And in this trap that it sets, this snare that it traps, Y en esta trampa que ha preparado, it invites everyone to participate in it. invita a que todos participen. And that if you're not a participant in it, it creates a system of guilt and shame. Y si rehusas, te niegas a participar, pues el sistema está diseñado para que te sientas culpable. Without ever asking the question, why am I feeling guilty, shame Sin over tú this? poder preguntar, ¿por qué me siento culpable? ¿Por qué he de avergonzarme de no participar? Because if you notice the ridiculousness of the system, Porque si te fijas bien cuán ridículo el sistema establecido es, then you're further ridiculed. entonces te ridiculizan más. I remember certain people, once again on this basketball court, Yo recuerdo a ciertas personas, una vez más regresando a esta cancha de baloncesto, I remember telling them, why are you criticizing? Are you in the NBA? recuerdo decirle a algunos, ¿por qué critican tanto? ¿Acaso son ustedes jugadores de la liga profesional de baloncesto? You play for the Miami Heat? I mean, explain that to me. You're here with me. Algunos de ustedes juegan para los Heat de Miami y ustedes están aquí jugando conmigo. We're in the same court. Estamos en la misma cancha. You and I are both horrendous basketball players. Nosotros estamos aquí jugando baloncesto.
They didn't like that, of course. Claro, a ellos no les gustaba aquello. And there's a point to criticizing proper that which is inadequate. Y hay un momento donde se puede criticar lo que es inadecuado, ¿no? Let's talk about the definition of inadequacy. Vamos a hablar de la definición de la palabra inadecuación. Once again, I'm going to reach for the Noah Webster 1828 dictionary definition of this. Una vez más, voy a echar mano del diccionario Noah Webster, versión de 1828. First definition, Primera definición, not equal to the purpose, que no está a la altura del propósito. insufficient to effect the object, Insuficiente para llevar a cabo el objetivo, la meta. unequal. Desigual. Oh, that is a buzzword in our generation if there ever was one. Oh, esa es una palabra clave en nuestra generación. Gio, I believe in equality. Yo creo en ser ecuánime. Guess what? Adivina. Equality is not achievable. Igualdad no se puede lograr. Don't even attempt to try to make things equal because you're going to fail. No trates de hacer todas las cosas iguales porque vas a fracasar. Isn't this a measure that we should all aspire to? Pero esta es una medida que todos debemos aspirar. You expect me to believe Tú de veras quieres que yo crea that you should be granted meritorious rewards que a ti se te debe recompensar meritoriamente for things that you have not done por cosas que no has logrado and things that you are not deserving of, y por ende cosas que no mereces, whilst that person actually worked for it and is deserving of those very things. mientras que otro sí trabajó por aquellas cosas y es merecedor de las mismas. And you want to consider yourself unequal to that person? ¿Y tú quieres considerarte igual a esa persona? There's a terminology that the Bible uses to denounce this very mindset. Hay una terminología que la Escritura usa para denunciar esta mentalidad. It's called covetousness. Se llama codicia. There's a reason why this generation detests the word. Hay una razón por la cual esta generación aborrece esa palabra. Therefore, they know that if they present covetousness with that very terminology, De modo que saben que si presentan la palabra codicia dentro de esa presentación, people won't buy into the system of making supposedly everything equal. las personas entonces ya no se comprarían, no echarían mano de la mentira de tornarlo todo ecuánime. But if I can fool you into thinking that equality is achievable, Pero si yo puedo engañarte, si logro engañarte, o sea, hacerte creer que todo puede ser idéntico, igual en todos, that the search for equality is a moral thing that we have to undertake, que buscar la igualdad es una tarea justa a la que todos debemos dedicarnos, then I can get you, the fool, to sign on to something that will ultimately destroy all of humanity. entonces pues he logrado que el necio firme en la línea y que se involucre en algo que va a destruir a la humanidad. Why would anyone in their right mind ¿Por qué una persona cuerda, justa, would give an undeserving person something that they don't deserve? por qué le daría a una persona que no merece algo lo que no merece? Of course, the lazy person loves this ideology Por supuesto, los vagos están a favor de esta ideología, because you take from those that are deserving of it and you steal it for yourself. porque se lo quitan a las personas que lo merecen y ellos se lo roban para sí mismos. They love this because, again, it fits into their scheme of just being indolent. Esto pues cae perfectamente, encaja perfectamente en su esquema, pues es parte de su indolencia. But not only this, Pero no solo esto, inadequacy in and of itself, esto de inadecuación en sí misma, rightfully directed, correctamente guiada o dirigida, can actually show you the mark that you have to achieve. puede mostrarte la marca, la meta que debes intentar lograr. In other words, there is a goal and I'm inadequate. Let me take the steps in order to meet adequacy. En otras palabras, hay una meta, en este momento no soy la persona adecuada, pero voy a trabajar para llegar a ser la persona adecuada para lograr esa meta. There's a reason, for example, that in schooling there is such a thing as a grading system. Esta es una razón por la cual, por ejemplo, en el sistema de educación hay un sistema de calificaciones. If you get an F, Si sacas una F, you are an absolute failure. fracasaste, absolutamente, eres un fracaso. Some will say, but I passed Otros dicen, pero yo pasé, by the skin of your teeth. sí, por el pellejo de los dientes. Now we have professional medical schools, Ahora tenemos escuelas de medicina profesionales whom in the name of equality, que en el nombre de igualdad, so-called,
así llamada igualdad. They are giving passing grades to people whom pretend to be doctors whom are wholly inadequate to the task. Le están dando las notas necesarias, las calificaciones necesarias a personas que luego son doctores y son incapaces, son inadecuados, incompetentes. Would you like to be treated by said person? ¿Te gustaría que uno que logró la licencia de medicina de esa manera sea tu médico? I don't think so. No lo creo. But some of these very same people will scream to the top of their lungs, equality. Pero estos son los que alzan la voz y dicen igualdad. We want equality. Queremos igualdad. Have fun 6 feet under. Bueno, pues disfruta aquellos 6 pies debajo de la tierra. The reason I'm here in heaven is because my doctor recommended me this and it killed me. Señor, la razón por la cual estoy aquí es porque el médico me recetó esto y resulta que me mató. But I love the guy. Pero amo a mi médico. Equality. Igualdad. Get on the bandwagon. Pulgar arriba. Únete. Second definition. Segunda definición. Not equal to the real state or condition of the thing. No igual al estado o condición real de una cosa. This is an important point. Este punto es importante. There are many people whom would give you the impression that they are worthy of an equal state. Hay muchos que intentan dejarte con la impresión de ser merecedores de una parte ecuánime. When the fact of the matter is that they are not worthy of what they are demanding. Cuando lo cierto es que no son dignos de aquello que están demandando. For example, Por ejemplo, this generation, at least the younger generation, esta generación, bueno, por lo menos la generación más joven, demands what they call respect. demandan lo que ellos definen como respeto. You need to respect me because I'm a human being. Tienes que respetarme porque soy un ser humano. Question. Pregunta, Do you recognize that very same thing you're demanding in, for example, your elders? ¿tú practicas esto que demandas para contigo en los más ancianos? Because this generation loves respect, and what they mean by respect in actuality is more like fear. Porque esta generación ama el respeto, pero en realidad lo que ellos están demandando es miedo, que les tengas miedo. And yet what they denominate respect, they don't grant it unto those that are deserving of respect. Pero con todo lo que ellos entonces presentan como respeto, resulta que no lo practican para con otros. They don't respect their parents. No respetan a sus padres, They don't respect their superiors. no respetan a sus superiores. And yet they demand respect. Con todo, ellos demandan ser respetados. Let me tell you a little something. Permítanme decirles algo. You are wholly inadequate to demand respect. Lo que se le tiene que decir a estas personas es que son completamente inadecuados para estar demandando respeto. If you do not submit to the godly system of respect, Si tú no te sometes al sistema divino tocante al respeto, ¿no? you deserve none whatsoever. Entonces no eres merecedor de respeto. See, this is another edition of killing sacred cows. Esta es otra edición de Matando Vacas Sagradas. I think instead of calling this Living Word Live, we should just call this killing sacred cows. En vez de llamarle palabra viva en vivo, deberíamos llamarle Matando Vacas Sagradas. Because the fact of the matter is that once again, inadequacy, Porque lo cierto del caso es que la inadecuación, rightfully directed, correctamente guiada, dirigida, usada, can be a tool for proper growth. puede ser una herramienta que proporciona crecimiento saludable. But this generation doesn't see it that way. Pero esta generación no lo mira de esta manera. This generation sees it as a competition of sorts. Esta generación lo ve como una competencia. Why can he have it and I can't? ¿Por qué este puede tener aquello y yo no? Well, because he worked it, Bueno, porque trabajó, luchó, because he sweat, he bled, porque sudó, se desangró un poco, and guess what? The laborer is worthy of his hire. That's the biblical commandment. y por ende el obrero es digno de su salario, así lo exige la Escritura. And you, Y tú, sitting home, sentado ahí en la casa, binging on Netflix 8 hours a day, consumiendo los productos de Netflix 8 horas al día, eating 10 boxes of pizza, echándote 10 cajas de pizza, drinking 3 Coke products a day, consumiendo 3 productos de Coca-Cola diariamente, have done nothing to actually achieve the success that that person is deserving of. no has hecho cosa alguna para merecer lo que este otro que sí ha trabajado merece y disfruta. Therefore, you're inadequate. Por ende, tú eres el inadecuado. But what does this generation do? Pero, ¿qué es lo que esta generación en realidad hace? Can we lower the standards? ¿Podemos bajar un poco la estatura, la medida requerida? Note that the response isn't
then I need to up my game. I need to improve, as it were, overall. Nótese que ellos no dicen, tengo que mejorarme, tengo que superarme. No, no dicen eso, sino podemos bajar la medida. It's a diminishment of the standards. Quiere decir que ellos quieren que la estatura requerida mengue. And if you don't diminish the standards, Y si tú no bajas la estatura, el requerimiento, if you don't meet their demands, si no te sometes a sus demandas, let's see, you're fat shaming entonces ya estás tratando de hacerlos sentir mal because of their obesity. porque, por ejemplo, están gordos. You are slut shaming. That's another term that they use. You're shaming a person whom prostitutes themselves. Estás trayendo bochorno innecesario sobre la persona que escoge prostituirse. Because remember, they're not prostitutes, they are sex workers. Recuerde que en esta generación no hay prostitutas, sino obreras del sexo. These are all examples of how our generation demands that biblical standards, divine standards, be diminished to meet their inadequacy. Estos son ejemplos de cómo esta generación busca traer abajo los valores bíblicos. If I'm wrong in this, then why did Webster write, for example? Si estoy equivocado acerca de todo esto, ¿por qué es que Webster escribió lo siguiente? About inadequacy. Escribió esto acerca de la inadecuación. Inadequate ideas of God, Ideas inadecuadas acerca de Dios, about his perfections, de sus perfecciones of his moral government. o del gobierno moral de Dios. Also, an inadequate compensation for services. También una compensación inadecuada por los servicios. We are surrounded by inadequate people. Estamos rodeados de personas inadecuadas. Another example of this is when Hollywood celebrities think that they become spokespersons for moral causes. Otro ejemplo de esto es cuando las celebridades de Hollywood se consideran dignos de ser voceros de causas de la sociedad. Don't ask me how I found out these tidbits. I think I lost a few brain cells when I found out, but nevertheless it fits with what I'm talking Por favor, about no me today. pregunte cómo me enteré de estas próximas cosas. Creo que murieron algunas neuronas, pero me enteré de algunas de ellas. I'm pretty sure most of you have found out that during the past few days, the latest James Bond film was debuted. Seguro estoy que ya muchos de ustedes se dieron cuenta que se estrenó la película más reciente en la serie de películas de James Bond. In attempting to promote this cinematographic work, Con la intención de anunciar y avanzar, o sea, echar adelante este trabajo cinematográfico, now what many celebrities are doing is that they're becoming guests of large-scale podcasts. lo que están haciendo muchas celebridades que se están uniendo a los podcasts que son populares. It used to be where the celebrity would show up at the late-night talk show, on radio. Anteriormente lo que hacían las celebridades es que se presentaban en los programas más populares de la pantalla chica o programas de radiodifusión, But in the age of the internet, the podcast has become a very powerful medium. pero en la época del internet el podcast es un medio muy poderoso And there are individuals out there that actually have more reach than traditional news media does nowadays. y hay individuos allá afuera que alcanzan a muchas más personas que los medios tradicionales. Daniel Craig, which is the principal actor of this latest film, Daniel Craig, que es el protagonista de esta película, he appeared on a show whose host is a flaming sodomite. él se presentó en un show, un podcast, y el anfitrión de este programa es un homosexual en llamas. That's correct. And in it, Craig admits that when he visits certain bars, Y en el programa, Craig admitió que cuando visita ciertas tabernas, he prefers to visit homosexual él bars. prefiere visitar las tabernas de homosexuales. This is a married man Este es un hombre casado, visiting sodomite bars. visitando tabernas de sodomitas. And yet Daniel Craig has spoken out about causes as if he has the moral right to speak about these things when he himself is a depraved man. Con todo, este hombre ha hablado en asuntos o causas morales como si fuera una persona digna de hablar de estas cosas cuando en realidad él es un hombre depravado. In other words, you, Mr. Craig, are wholly inadequate to speak on moral issues. En otras palabras, Mr. Craig, señor Craig,
Eres una persona completamente inadecuada para estar hablando de estos temas tan importantes. Likewise, the director of the same film De igual manera, el director de dicha película was saying that the previous generation of James Bond films, estaba diciendo que las previas generaciones de las películas Bond, specifically those that the main character was played by Sean Connery, específicamente cuando el rol de protagonista lo tenía Sean Connery, in essence, he called Connery a rapist on screen. en esencia él dijo que Sean Connery era un violador en pantalla. And therefore, that through this new Bond film, he sought to rectify the messaging of those films. Y que por ende, a través de esta película, él quiso rectificar el mensaje de las películas James Bond. It was just discovered that this very director who moralizes about, again, rape, Ahora recientemente se descubrió que este individuo que habla de la violación was trying to force one of the actresses on one of his latest shows intentó obligar a una actriz en uno de sus más recientes trabajos to pose nude for the cameras. para que esta actriz se desnudara ante las cámaras. And even though it said explicitly in her contract that she would not film nude scenes, Y aunque en su contrato se detallaba que ella no grabaría escenas desnudas, he fired her. él, pues, por cuanto ella no se sometió, la despidió. Why is he moralizing when this guy is as depraved as those that he denounces? ¿Por qué se presenta como una persona moral y maneja esos temas cuando Sorry. él es una persona corrupta? I see the faces of some of you. Veo lo que el rostro de algunos de ustedes está diciendo. What do these examples have to do about inadequacy? ¿Qué tendrán que ver estos ejemplos que está dando con esto de la inadecuación? Why is it that many Christians pay attention to these people whom are moralizing, whom are wholly inadequate to moralize about anything? Aquí está, porque es que los cristianos le están prestando atención a estas personas inadecuadas cuando en realidad son inadecuados para hablar de todas estas cosas que están hablando. And this is a plague within the church. Esto es una plaga en la iglesia. We pay attention to people whom should not speak. Le estamos prestando atención a personas que no deberían estar hablando sobre estos temas. Do you think I care one iota what LeBron James thinks about politics in this country? ¿Piensa usted que a mí me interesa una jota, una tilde, lo que LeBron James opina de la política de este país? Do you think I care what those in the news media opine about what is happening in the country? ¿Piensa usted que yo en realidad me muestro interesado, me interesa la opinión de los anfitriones de los programas noticieros de noticias de esta nación? Yet why do so many Americans hang their every action on what the news anchor says at 6 o'clock? Entonces, ¿por qué que los americanos someten sus acciones a las cosas que están diciendo los anfitriones de los noticieros? When these people, when you look at their personal lives, they are wholly inadequate to give advice about anything. Cuando usted se fija en la vida personal de estas personas, se da cuenta que son personas inadecuadas para estar hablando de todos estos temas. You see, adequacy comes from meeting a standard. Ser una persona adecuada significa que usted llena una medida, da la talla, And you're constantly meeting that measure. y que constantemente da la talla. At any given point, if you stop meeting that measure, you become En inadequate. cualquier momento que dejas de dar la talla, la medida, pues ya te conviertes en aquello una persona inadecuada. So then, Gio, why do sometimes I feel inadequate as it pertains to certain things that the world is telling me that I should feel inadequate about? Entonces yo, ¿por qué es que periódicamente me siento inadecuado acerca de aquellas cosas que el mundo me dice que debo sentirme inadecuado? Because you are valuing the opinions of those whom are inadequate to give it. Porque le has asignado valor a las opiniones de aquellas personas que no están en posición o no son adecuadas para dar opinión. I was going to leave this for later, but I think now is a propitious time to mention this. Iba a dejar esto próximo para después, pero me parece que el momento es propicio para decirlo. Understand this. Entiendan esto. There's no reason to follow general consensus. No hay razón alguna por la cual debemos seguir el consenso general. Why? ¿Por qué? Because the general public idolizes mediocrity. Porque el público en general tiene idolatría con lo mediocre. Because mediocrity doesn't call anyone to excellence. Porque lo que es mediocre jamás llama o exige excelencia. I'll say it once again. Lo voy a decir otra vez. One of the reasons that we should not follow general consensus Una razón por la cual no deberíamos seguir el consenso general is because the general public adulates, they idolize mediocrity. es porque el público en general presenta adoración a lo que es mediocre. And guess what?
¿Y qué pienso? Mediocrity does not call you to excellence. Lo que es mediocre jamás te va a llamar a la excelencia. The reason a person like G.K. Chesterton La razón por la cual J.Q. Chesterton said that it wasn't that Christianity was tried and found wanting. no es como que se probó la fe cristiana y luego se concluyó que dejó mucho que desear, It's that Christianity was examined and many people felt it was too hard. sino que se examinó verdaderamente la fe cristiana y la mayoría determinó que era muy difícil. Now you begin to see why certain Christians leave certain space in their life for mediocrity. Ahora te das cuenta entonces por qué muchos cristianos dejan cierto espacio en su vida, en su proceder para lo mediocre, And allow the seeds of the worldly leaven to set in. y así le permiten entrar a las semillas mundanas de levadura para que entren y tomen su efecto. Examples, Gio? Ejemplos, yo, Joel Osteen, Joel Osteen, Hillsong, Hillsong, Rick Warren. Rick Warren. I can continue to furnish examples. Si gustan, doy más ejemplos. Charles Stanley's son. El hijo de Charles Stanley. The gospel they're preaching El evangelio que están predicando is at best, mediocre gospel. es el evangelio, en el mejor de los casos, una presentación mediocre. Because if you've read your Bible, Porque si usted ha leído su Biblia, you'll know that the Bible calls you to a certain measure. ustedes todos saben que la Biblia nos llama a cierta medida, And that measure is Christ. y esa medida se llama Cristo. And when you don't meet that measure, Y cuando tú no das esa medida, no alcanzas esa medida, you should feel inadequate. entonces allí sí debes sentirte inadecuado. So many Christians all of a sudden become comfortable with the idea of if I'm going to be adequate, at least let me be adequate to the mediocre standards of the world. Entonces algunos cristianos dicen, bueno, si ya tengo la obligación de ser una persona adecuada, mejor me ciño a la medida del mundo, más fácil. So we find that the world's system, which ensnares people, Así que el sistema del mundo, que lo que hace es atrapar a las personas, is you submit to what we demand, o sea, ellos dicen, tienes que someterte a lo que demandamos, and we will give you in return a feeling of competency with our mediocre standards. y nosotros entonces te vamos a regalar un sentimiento de haber logrado, aunque estás procediendo como una persona mediocre. Examples. Ejemplos. I made 6 figures this year. Este año gané 6 cifras. You see the car I'm driving. Debes ver el auto que estoy manejando. I'm not saying that those things in and of themselves are sin. Yo no estoy diciendo que esas cosas son pecados o pecaminosas. You work hard and the Lord has blessed you with financial prosperity. Si has trabajado duro y el Señor te ha bendecido económicamente, Blessed are thou. pues bendito seas. But suddenly, when you use that as status symbols to prove something to the world, Pero luego cuando usas aquello como un símbolo de haber logrado y para manifestarte así ante el mundo, now you've got a problem. ahora ya tienes un problema. Because at the end of the day, you want to feel competent. Porque tú, cuando el día concluye, quieres sentirte competente. When I'm at the red light, I want people to look at my vehicle. Cuando esté esperando el cambio de la luz roja, yo quiero que la gente me vean y me vean en mi vehículo. Even in other things, this has infiltrated itself. Aún en otras cosas, esta mentalidad se ha infiltrado en ellas. The standards of beauty, for example. La medida de la belleza, por ejemplo. How many people ¿Cuántas personas on a yearly basis spend de manera anual, o sea, gastando anualmente, hundreds of thousands of dollars gastan cientos o miles de dólares on nipping this, retocando esto, touching that, cortando aquello, cutting the other thing, quitando un poquito de esto otro, stretching this other part? estirando un poquito acá? Because I want to feel young again. Porque quiero sentirme joven otra vez. You're not young. Y ya no estás joven. The flower of your youth is gone. La flor de tu juventud se marchitó. Do not try to recreate it No trates de recrearla because you're only going to look the fool. porque vas a hacer el rol del necio. It's like a comedian once said, I've always had these. Es como un comediante que dijo, siempre tendré estos dos. You're lying. Estás mintiendo. We can examine different spheres and we see how people allow themselves to feel inadequate according to the world's standards. Podemos analizar diferentes campos y ver cómo el mundo hace que muchos se sientan inadecuados. So the question that I would propose that we Christians need to ask ourselves in order to avoid this system altogether De modo que la pregunta que presento para que los cristianos podamos evadir esto del todo, it's a curious phrase because in English they call it a rat race. es curioso porque en inglés se conoce como una carrera de ratas.
It's a phrase that's been used commonly by many Americans throughout the years. Es una frase común, ¿no? Muy usada por los americanos a través de los años. So you're a rat and you're racing with the other rats. Así que tú eres una rata y estás en competencia con otras ratas. Nice. Ah, qué bien. Usually the illustration of being a rat is not a good one. Típicamente, cuando aparece la ilustración de una rata, pues no hay representación de algo bueno o bonito allí. It doesn't matter how much the Chinese love to eat fried rat. Anyways. No importa cuánto a los chinos les guste la rata frita. Hey, that's racist. Eso es racista. I don't care. A mí no me importa. Tú ofendete a mi gente. I offended the people. That is true. No Chinese food for this guy. We laced it with MSG. Little COVID vaccine in there. All right. We're getting banned from YouTube for sure. Voy a llamar a mi padre, Xi Jinping. That's right. The question that Christians should ask themselves are as follows. La pregunta que el cristiano debe contestar es la siguiente. Are these standards realistic and righteous? ¿Estas medidas que el mundo presenta son genuinas? ¿Son justas? You know, some people have accused me of being overly obsessed with what happens with social media companies in Silicon Valley. Algunas personas me han dicho que tengo obsesión con lo que está pasando con los medios sociales y con el Valle de Silicón. Yet my track record of warning people of the results of these activities have been proven mostly correct. Con todo, mi defensa es que las cosas que he anticipado, que he dicho de estas organizaciones y de estos centros, se han probado ser ciertas. One of the things that we note that social media has done to the modern generation Una de las cosas que los medios sociales le ha hecho a esta generación moderna has given a medium to people to portray something unrealistic about themselves. es la de permitirle al público presentar cosas acerca de sí mismos que no son genuinas, no son ciertas. And yet a gullible public consumes those posts, pictures, what have you, Luego un consumidor, un público que consume aquello, ingenuo o que ignoran, consumen todo aquello and then they begin to alter their lives based on the fakery that they're viewing through their screens. y comienzan a cambiar o a alterar su vida basado en toda la mentira que están viendo en las pantallas. Unrealistic. Eso no es real. Not only this, No solo esto. what is the inherent messaging of all of these edited photographs and images that appear through social media? ¿Cuál es en realidad el mensaje que aparece en todas estas fotografías que están editadas y que aparecen en los medios sociales? It's all a lie. Todo es una mentira. It's all a facade. Todo es una portada. There's a reason why when they ask certain young people about their consumption of Instagram, for example, Existe una razón por la cual, por ejemplo, cuando se le preguntó a los jóvenes acerca de tanto consumo del material de Instagram, how do you feel after viewing the posts? ¿cómo te sientes después de ver lo que aparece en Instagram? They always say that they feel depressed. Siempre dicen, me siento deprimido. Depression is not a thing. Depresión en realidad no es algo, ¿eh? Sadness, Tristeza, let's use that actual term. vamos a usar mejor tristeza. Why are they sad? ¿Por qué se entristecen? Because when they compare themselves to the fakery, Porque cuando se comparan con esas imágenes falsas, they think I'm wholly inadequate. ellos dicen, soy una persona inadecuada. But look at the amount of views this person is getting. Pero mira cuántas personas ven lo que este individuo coloca en su muro. And ¿Y what sort of validation does that give you? qué clase de validación es la que esto te entregaría? Do you know how many millions of people are constantly viewing things that are wrong and yet they validate that by viewing it? ¿Tú sabes cuántas personas diariamente miran cosas que no sirven y ellos se sienten validados por mirar aquella basura? We've spoken on this before. Typically, history teaches us De esto hemos hablado anteriormente. La historia nos enseña. the majority of people tend to do the wrong thing in conjunction with one another. La mayoría de las personas suelen hacer lo errado, lo que no sirve, y esto lo hacen unidos. That's not biblical. Eso no es bíblico. So you didn't get anything from when Jesus says, wide is the gate that leads to perdition and many go through it? De modo que no le sacaste nada a la palabra de Jesucristo que habló de puerta ancha y camino espacioso que lleva a la perdición. Whichever way you slice this particular
topic, you'll find that there's misconceptions that need to be rectified. No importa cómo escojas distribuir este tema, hay ideas erradas que tienen que ser corregidas. The second question we need to ask is, La segunda pregunta que debemos presentar y contestar es, what are the consequences of engaging in said doctrines and behaviors? ¿cuáles son las consecuencias de participar en estas maneras en estas conductas y en estas doctrinas? These questions will begin to free you from the system and the catastrophic effects of participating in the Estas system. preguntas y las respuestas correctas te liberan de las consecuencias de participar en el error. And the third question, Y la tercera pregunta, should I permit myself to feel the pangs of inadequacy ¿debo permitirme sentir las punzadas de la insuficiencia if I don't meet these artificial marks or marks? si no cumplo con la meta o las metas que presentan o fijan? Well, Gio, I begin to understand that you're in essence saying don't pay attention to the worldly standards. Bueno, yo creo que comienzo a entender que no debo prestar atención a las medidas que el mundo presenta, Because in essence what they do is that they revile God's standards. porque en esencia lo que hacen es que se levantan contra la medida, la estatura exigida por Dios, They replace them with that which is mediocre, substandard. o sea que reemplazan aquello con cosas mediocres que está por debajo del nivel necesario, And then they send their agents of propaganda y luego envían a sus agentes de propaganda in order to make you feel inadequate. para que tú te sientas inadecuado. So that if you don't meet the mark, you submit to the system. De modo que si no te sometes a su sistema, te hacen sentir inadecuado. The Bible has plenty to say on the matter. La Biblia tiene bastante que decir acerca del tema. I'll end with a few texts here which enlighten us on the subject. Voy a terminar con algunos versos que nos regalan luz en el asunto. Bless you. Salud. Matthew 10. Mateo 10. We're going to visit Jesus' words first Vamos a and foremost. visitar las palabras de Jesús. Allow me to say this while you're searching for this particular text. Permítanme decir lo siguiente mientras buscan los versos. If you're feeling inadequate to the godly standard, Si te sientes inadecuado acerca de la estatura fijada por Dios, that's a good shame and guilt to feel. eso es bueno sentir un poco de culpabilidad y vergüenza, And it should lead you to repent and to do better. y debe llevarte al arrepentimiento y mejorar tu desenvolvimiento. But if you're feeling guilt over not meeting the worldly mark, Pero si estás sintiendo culpabilidad por no llenar la medida del mundo, you shouldn't be feeling guilty over that. no tienes por qué sentirte culpable acerca de aquello. Although Satan's minions will continue to attempt to make you feel guilty over that. Aunque te recuerdo que los satélites de Satanás buscarán hacerte sentir mal por no llenar la medida que ellos fijan. Matthew 10, verse 24. Mateo 10, versículo 24. A disciple is not above his teacher, nor a servant above his master. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. It is enough for a disciple that he be like his teacher and a servant like his master. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. If I understand what you're saying, Gio, Si le entendí, Gio, you're saying that the mark that I have to focus my efforts towards is Jesus. está diciendo que la marca en la que me debo enfocar es Jesús. You would be correct. Pues usted está en lo cierto. We'll read another text shortly that tells us that explicitly. Bueno, vamos a leer en breve otro verso que lo dice explícitamente. And Jesus himself is telling you implicitly, I am the goal. Y Cristo, por implicación, te dice, yo soy la meta. But Jesus also warns you, Pero Jesús también te amonesta. if you're going to be my disciple, Si vas a ser mi discípulo, pay attention to this warning. presta atención a esta amonestación. If they have called the master of the house Beelzebub, Si al padre de familia llamaron Beelzebú, how much more will they call those of his household? ¿cuánto más a los de su casa? In other words, if you're meeting the standard, expect to be shamed by those whom are mired in mediocrity. O sea, si estás dando la talla que Jesucristo fijó, debes esperar entonces la crítica de aquellos que están sumergidos en lo mediocre. We've said it before through countless teachings. Lo hemos dicho anteriormente en muchas enseñanzas. When a Christian walks rightly, Cuando el cristiano camina debidamente, he is a convicting presence to those around him. el cristiano que camina así trae convicción a aquellos que le rodean. Therefore, do not fear them, Por lo tanto, no los temáis, for there is nothing covered that will not be revealed and hidden that will not be known. porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Quickly, Hebrews chapter number 12. Rápido. Hebreos capítulo 12. We'll begin in verse number 1.
Vamos a comenzar a leer en el versículo número 1. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. This is perfectly matching with what we're talking about this morning. Esto encaja perfectamente con el tema de esta mañana. And let us run with endurance the race that is set before us. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. The shuffling of the pages gives the indication, right? Hebrews 12, verse 1 and on. Verse 2, here's the key. Verso 2, aquí está la clave. Looking unto Jesus, Puesto los ojos en Jesús, the author and finisher of our faith. el autor y consumador de la fe, For who joy, the joy that was set before him, endured the cross, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, despising the shame. menospreciando el oprobio. You see, Jesus teaches us that when the world tries to make us feel inadequate to its substandards, Jesús enseña que cuando el mundo intenta hacerte sentir inadecuado, your reaction as a Christian should be, I despise that shame. tu reacción debe ser menosprecio esa vergüenza que ustedes tratan de imponerme. Note that the Father has rewarded him and has sat down at the right hand of the throne of God. Nótese que el Padre remuneró su comportamiento, como dice, y se sentó después de menospreciar el oprobio a la diestra del trono de Dios. And look at what the author of the Hebrews adds here. Y mire lo que el autor de los Hebreos añade. For consider him who endured such hostility from sinners Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, lest you become weary and discouraged in your souls. para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. If you want to achieve adequacy as a believer, Si quieres ser una persona adecuada, o sea, como creyente, your mark, your goal, your eyes have to be set on the goal, Jesus. tus ojos tienes que fijarlo en la meta, en la marca, Jesús. Be forewarned, as we have said over and over again, Pero como hemos amonestado anteriormente, and be exhorted as well. recibe la exhortación. If you are going to please your maker, your master, Si vas a dedicarte a agradar a tu hacedor, a nuestro hacedor, the world is not going to desist to try to make you feel inadequate according to its mediocrity. el mundo no desistirá en su intento por hacerte sentir inadecuado, sobre todo llevándote a la comparación con la mediocridad que ellos demandan. In an attempt to get you to not focus on the goal, Este es su intento para quitar tu enfoque de la verdadera meta, which is Jesus. que es Jesús. As long as you keep your eyes focused on Christ Mientras mantengas tu vista, tu mirada en Jesús and you despise the shame that comes from the world, y menosprecies el oprobio que el mundo presenta, then you can say at a given point, I am adequate as a Christian. entonces puedes decir en un momento dado, como cristiano, soy una persona adecuada. But Gio, that seems to be a never-ending goal. Pero yo, esto parece ser una meta que no concluye. That is why the author of the Hebrews says, once again, let us lay aside every weight Por eso es que el autor de los Hebreos dice, despojándonos de todo peso and the sin which so easily ensnares us. y el pecado que fácilmente nos asedia. Let us run the race with endurance that is set before us. Nos manda entonces a correr la carrera que tenemos ante nosotros con perseverancia. I'll end with this. Termino o concluyo con esto. If this isn't true, how can a man like Paul Si esto que explicamos no es cierto, ¿cómo es que un hombre como Pablo use terminologies which speak of his satisfaction? ¿Cómo es que un hombre como Pablo usó palabras que describen su satisfacción? Where he says, I have run the race and I have finished it. Cuando él dice, he corrido la carrera, la he terminado. Let us have the same inclination that we see in the Apostle Paul. Vamos a tener entonces, desarrollar la misma inclinación que se vio en Pablo And try to please our Maker intentemos agradar a nuestro Hacedor, with being adequate to the call that He has made to each and every one of o us. sea, mostrarnos adecuados ante el llamamiento que le ha hecho a cada cristiano. Let's have a word of prayer. Vamos a orar. Father God, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we thank you for this day and for everything you have given us. te damos gracias por este día y por todo lo que nos concedes. Blessed Father,
once again you have brought us to conviction. Bendito Padre, una vez más nos trae esa convicción. It is through the person and work of Jesus, Es por medio de la persona y obra de Jesucristo, that grand mirror ese gran espejo that shows us that we have fallen short. que nos muestra, podemos ver que nos hemos quedado cortos de la marca. But this feeling of guilt and shame that you inculcate in us Pero este sentir de culpa y de bochorno que inculcas en nosotros is for our betterment. es para nuestro mejoramiento. Help us to despise the shame that comes from the world, Ayúdanos a tener en poco el bochorno y el oprobio que el mundo presenta and to be diligent in being approved by our Maker. y, por lo contrario, tener en mente buscar la aprobación de nuestro Hacedor, Showing ourselves as wholly adequate to the call which has been bestowed upon us. mostrándonos así como personas adecuadas para el llamamiento que está sobre nosotros. Help us to endure in this race. Ayúdanos a perseverar en esta carrera. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen Amén and amen. y amén. For those of you that are viewing this transmission at home, firstly, we thank you. Para aquellos que han recibido o están recibiendo esta transmisión en casa, primeramente gracias. Thank you for viewing, and we also ask you for your financial support. Gracias por sintonizar y también pedimos vuestro apoyo económico. That way we can continue to speak the truth in this world that tries to obfuscate the very same. De esta manera, pues vamos a seguir presentando la verdad en este mundo que trata de ofuscarla. Under the video presentation, you'll notice a link in the description. Al pie de la presentación, ustedes encontrarán un enlace y una descripción. We ask you so kindly that you were to click on the link and follow the instructions and donate in this manner. Le pedimos respetuosamente que pulsen sobre el enlace y que sigan las instrucciones. We thank you beforehand for your consideration and for your financial support. De antemano le damos gracias por la consideración y por el apoyo económico que nos extienden. We shall meet again on Wednesday, 8:30 p.m. Tenemos cita para el miércoles a las 8:30 de la noche. Until then, Hasta entonces, God bless each and every one of you. Dios los bendiga a todos.